tumores, cirugía de paratiroides, hasta incluso dentro de los mismos procedimientos quirúrgicos habituales son las picotiloidectomías, las resecciones de tumores, más frecuentemente de tumores. Casi es poco lo que se hace en trauma en el cuello. A ver, empecemos. Sí, sí, doctor, voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Se logra ver o aún no? No, yo no veo nada. Compañeros, ¿ven algo? No se ve nada. No se ve. Qué raro, me parece como si estaría compartiendo. Un momento. Y a ver que comparta otro compañero. Están levantando la mano. ¿Quién está levantando la mano? Miriam, ¿puedes ayudarles, por favor? Ah, sí, sí, doctor. Pásenme sus diapositivas, si no yo se los comparto. Rubí, ¿lo podrías compartir, por favor? Sí, ya está compartiendo, no sé si se puede ver. No se puede ver. Y, ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Ah, espera un momento, por favor. Ya. Ok. Doctor, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer lo que vendría a ser este cuarto tema
de intervenciones quirúrgicas del cuello, ¿no? Me he presentado lo que viene a ser por el grupo número 7. Mi nombre es Pérez Flores Clinton y a continuación va a el nombre de lo que son mis compañeros, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok. En esta primera parte voy a hablar acerca de lo que son el abordaje transcervical del espacio parafaringio, ¿no? El espacio parafaringio se extiende de lo que viene a ser desde la base del cráneo superiormente, lo que es hasta el hueso guioides inferiormente. ¿Podrías poner mi siguiente diapositiva? ¿No? Ok, y en este espacio parafaringio, ¿no? El contenido vendría a ser lo que es grasa, vamos a observar lo que viene a ser la arteria carótida interna, que está señalada de color rojo, ¿no? Lo que es la vena yugular interna, así como los pares craneales bajos y lo que viene a ser el tronco nervioso simpático. Para la resección, ¿no?, quirúrgica de los tumores del espacio parafaringio, requerimos, ¿no?, tener lo que es un conocimiento de la anatomía quirúrgica. Y voy a hablar un poco de la anatomía relevante, ¿no? En el espacio parafaringio se extiende, ¿no?, lo que viene a ser como una pirámide invertida, desde la base del cráneo superiormente, lo que viene a ser hasta el hueso ioides inferiormente. Como en la figura se muestra, ¿no?, se ilustra lo que es una vista axial de los compartimentos preestilios, lo que viene a ser lo que está señalado, lo que viene a ser de color amarillo, ¿no? También lo que viene a ser el compartimento retroestilio de color rosa, y lo que viene a ser los cuales van a estar separados, ¿no?, por lo que es por la apófisis estiloides y el músculo tensor del pelo del paladar, y su fascia, lo cual vendría a estar señalado en ahí, de una línea de color marrón, ¿no? El espacio retroestilio contiene lo que viene a ser en sí la arteria carótida interna, la vena yugular interna, así como los pares craneales bajos, lo que es el par craneal número 9 y el par craneal número 2, ¿no? Y el tronco nervioso simpático. Ya hablando de toda esta anatomía relevante, ¿no?, vamos a pasar lo que en sí, lo que viene a ser el abordaje transcervical del espacio parafaringio, ¿no?, propiamente dicho. Siguiente diapositiva. Ok. Como paso uno vamos a tener lo que viene a ser lo que es la incisión, ¿no? Viene a ser el acceso a lo que es al espacio parafaringio, se logra lo que es a través de una incisión, lo que es en la parte superior del cuello, al nivel lo que es del hueso guioides. ¿Podrías poner la siguiente imagen, por favor? Y al nivel lo que viene a ser del hueso guioides. Y se pueden levantar lo que es los colgajos subplatismales, ¿no?, como podemos observar lo que es la flecha de color rojo, o se puede realizar lo que es una disección subcapsular para levantar lo que es la cápsula de la glándula submandibular, junto con el colgajo de la piel para poder proteger, ¿no?, lo que viene a ser el nervio mandibular. En esta figura podemos observar, ¿no?, lo que es el colgajo subplatismal, lo cual está señalada la flecha de color roja, la cual está levantada, ¿para qué? Para poder identificar lo que es el nervio auricular mayor, señalada por la flecha de color amarillo, y lo que es la vena yugular externa, la cual se encuentra señalada lo que es por la flecha de color azul. Y lo que vendría a ser el paso número 2, ¿no?, vendría a ser lo que es movilizar ya lo que es la glándula submandibular. Aquí, ¿no?, lo que es la arteria facial se identifica lo que es posterior inferior, lo que es a la glándula, donde emerge lo que es medial al vientre posterior del digástrico. La siguiente imagen, por favor. Ok. Entonces, aquí lo que es la glándula submandibular, ¿no?, se va a movilizar lo que es con una disección suave, con los dedos en dirección posterior hacia anterior, ¿no?, teniendo cuidado de lo que es de dejar intacta lo que es la delgada capa facial sobre las venas raninas y lo que es el nervio hipogloso. En esta figura, ¿no?, podemos observar lo que es la glándula submandibular, representada o señalada por las iniciales de SMG, ¿no?, la cual está movilizada lo que es anteriormente para exponer lo que es el tendón digástrico, el cual el nervio hipogloso de color amarilla, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, aquí vamos a observar ya el paso 3, el cual vendría a ser lo que es el ingreso en sí al espacio parafaringio, ¿no? Al retraer lo que viene a ser el vientre posterior, la mandíbula, lo que es en la parte superior, y la glándula submandibular, lo que es ya en la parte anterior, el cirujano puede introducir lo que es en sí un dedo o algún instrumento, ¿no?, directamente a este espacio parafaringio preestilio. Y el acceso se puede mejorar aún más dividiendo lo que es el ligamento estilomandibular. En esta figura 2, ¿no?, podemos observar lo que es la entrada, lo que es al espacio parafaringio, la cual se encuentra señalada por la flecha de color azul. Lo que es el nervio lingual, ¿no?, vendría a ser lo que es la cual está
iniciales de LG, ¿no? Y lo que viene a ser también lo que es el músculo digástrico para poder reconocer, ¿no? Lo que es la señalada, lo que es de DG. Podrías poner también lo que es el puntero, ¿no? Iniciales de DG. También tenemos lo que es el músculo esteroideo, señalada lo que es por la inicial de HP, ¿no? Y lo que viene a ser en esta figura número 3, esta es en sí ya una vista endoscópica del espacio parafaringio, ya después de la extirpación, lo que viene a ser del tumor. Ahí podemos observar lo que es el músculo digástrico, el músculo esteroideo, lo que es, está señalada por la inicial de SH, ¿no? Tenemos lo que es el nervio hipogloso, la cual está en la parte inferior, ¿no? De la imagen derecha, ¿no? Señalada por lo que es las iniciales de HP. Y vamos a observar también lo que es el músculo esternocleidomastoideo, lo que es en la parte lateral izquierda, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya en esta parte, lo que viene a ser de la disección selectiva del cuello, vamos a tener también, ¿no? Lo que viene a ser como paso 1 también lo que es la incisión. Y es importante, ¿no? Conocer lo que es la anatomía y los límites de los triángulos anatómicos del cuello, ya que mis compañeros del grupo anterior ya lo han explicado. Se realiza, ¿no? Lo que es una incisión horizontal en lo que es en la piel de la parte superior del cuello, desde el borde anterior del esternocleidomastoideo hasta la línea media del cuello, como podemos observar lo que es en la imagen, ¿no? Justo por donde, por debajo del nivel del hueso guioides. Y la incisión debe brindar lo que es acceso desde el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Y bueno, aquí vamos a observar lo que es, por ejemplo, en esta figura número 1, ¿no? Lo que es la incisión en la parte superior del cuello. Por este lado, ¿no? Lo que es en el lado derecho, los colgajos subplatismales se van a elevar lo que es hasta el borde inferior de la mandíbula, ¿no? A ver, siguiente diapositiva. Una más. Sí, ¿no? Y como podemos observar, ¿no? Los colgajos subplatismales se van a elevar lo que es hasta el borde inferior de la mandíbula y hacia abajo hasta el nivel del cricoides, hasta que se vea lo que es el músculo moyoideo. Una diapositiva más. Ok, ahí podemos observar, ¿no? En esta figura 2 podemos observar lo que es el colgajo subplatismal, la de flecha roja, y la cual se ha levantado para poder identificar lo que es el nervio auricular mayor y lo que es la vena yugular externa, la flecha de color azul, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, ya como paso 2 no tenemos lo que es el nivel 1 de disección. En esta parte del nivel 1 de disección se inicia lo que es la disección en el nivel 1A, ¿no? Con lo que es con el aclaramiento del tejido fibroadiposo y los triángulos submentonianos. Esto hasta que ambos vientres anteriores del digástrico, como podemos observar en la imagen inferior izquierda, ¿no? Mira, ambos, en la figura número 3, ¿no? Ambos vientres, lo que viene a ser vientres anteriores del digástrico, y en lo que viene a ser el músculo miloyoideo, lo que están entre ellos, ¿no? Estén expuestos inferiormente en lo que es la posición del borde superior del hueso guioides. Esto lo vamos a poder observar lo que es en la figura número 3, ¿no? En la cual viene a ser lo que es el nivel 1A para exponer lo que son los músculos digástricos, ¿no? Y en el centro lo que viene a ser el músculo miloyoideo. Luego de esto, ¿no? Lo que es a continuación, lo que es el cirujano va a abordar lo que es el nivel 1B del cuello. Y vamos a pasar a este lado, lo que viene a ser al lado derecho, lo que es la disección subcapsular. En sí, aquí lo que es la fascia o lo que es la cápsula, que recubre lo que es la glándula submandibular, se incide, ¿no? Lo que es horizontalmente sobre el punto medio de la glándula. Y se diseca lo que es de la glándula en una dirección superior, en un plano subcapsular, para poder evitar lesionar lo que es el nervio mandibular marginal. En esta figura número 4, lo que es el nervio mandibular marginal está señalada, ¿no? Lo que es por la flecha de color amarillo, la cual va a cruzar lo que es el vaso facial, lo que es en la muesca mandibular, y también en la parte inferior, ¿no? Podemos observar lo que es el músculo esternocleidomastoideo, donde está señalada por las iniciales de SCM, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok. Bueno, aquí ya mostramos lo que es la identificación positiva del nervio mandibular marginal. En sí, lo que es el nervio mandibular cruza lo que es la arteria y lo que vienen a ser las venas faciales, que se identifican, ¿no? Mediante una disección roma con una pinza hemostática fina, lo que viene a ser en la escotadura mandibular, donde los vasos faciales cruzan la mandíbula.
Aquí observamos lo que viene a ser en la figura número 4, en donde el nervio mandibular marginal se encuentra, ¿no?, señalada, lo que viene a ser de color amarilla, en la cual va a cruzar lo que es el vaso facial en la muesca mandibular. Vamos a observar lo que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y en la figura 5 ya vamos a poder observar lo que es simplemente una vista más cercana del nervio mandibular marginal, ¿no? Ahora, eh, lo que viene a ser una vez identificados, ¿no? Lo que viene a ser este nervio, pues, vamos a buscar lo que, en sí, lo que viene a ser el nervio marginal, el cual va a cruzar superficialmente lo que es a la vena. Después de la identificación de este nervio que está señalado, ¿no?, por la flecha amarilla, la vena facial se divide en lo que es por debajo del nervio y colgado hacia arriba para poder proteger el nervio mandibular marginal. Esto durante la disección. Ahora, este método, ¿no?, se recomienda cuando está indicado lo que es la eliminación de los ganglios linfáticos perifaciales en el cáncer, por ejemplo, de lo que viene a ser de la cavidad oral. Siguiente diapositiva. Ya. En sí, lo que es la siguiente atención se va a dirigir lo que es al tejido fibroadiposo anterior, lo que viene a ser la glándula, entre el vientre anterior del digástrico y lo que es el miloioideo. Una diapositiva más. Ya, entre el vientre anterior del digástrico y lo que vamos a tener en el centro, lo que viene a ser el miloioideo, ¿no? Entonces, los ganglios aquí son especialmente importantes. ¿Para qué? Para poder eliminar lo que son los tumores malignos del piso anterior, lo que viene a ser de la boca. Y para poder resecar estos ganglios, el vientre anterior del digástrico se retrae lo que es hacia adelante y el tejido se entrega mediante una disección con electrocauterio. Siendo lo que es el plano de disección profunda, el músculo miloioideo, en el cual se señala lo que es en la figura número 7, ¿no?, en el cual vamos a poder observar el borde posterior del músculo miloioideo, ¿no?, señalado por la flecha roja. Siguiente diapositiva. Siguiente, ya, ahí. Bueno, y para poder identificar, ¿no?, lo que viene a ser los nervios lingual hipogloso, se retrae lo que viene a ser el borde libre posterior del músculo miloioideo, que en la figura número 7, ¿no?, les acabo de mostrar. Esto con un retractor de lo que viene a ser de ángulo recto. En sí, lo que viene a ser la tracción inferior sobre la glándula deja lo que es a la vista el nervio lingual y el conducto submandibular, como podemos observar lo que viene a ser en la figura número 9, ¿no? Vamos a poder observar lo que es el nervio lingual, ¿no? Lo que es el nervio lingual, la cual está señalada por las iniciales de LN, lo que viene a ser el conducto submandibular por las iniciales de SMD, y lo que viene a ser el nervio hipogloso, lo que está en la parte más inferior, ¿no?, señalado por las iniciales de HP. En sí, ¿no?, lo que es las fibras secretomotoras parasimpáticas que viajan desde el nervio lingual hasta el ganglio submandibular se van a dividir bajo visión directa, lo que es con cuidado, ¿no?, lo que es para no lesionar lo que viene a ser este nervio lingual. Este conducto, ¿no?, lo que viene a ser, se va a dividir después después de recorrer lo que viene a ser el nervio lingual, tanto lo que viene a ser el hipogloso, ¿no? En sí, este conducto submandibular lo vamos a observar como podemos ver, ¿no?, por arriba lo que es el nervio lingual y por la parte inferior lo que viene a ser el nervio hipogloso. Y bueno, eso vendría a ser esta primera parte de disección selectiva de cuello, y ya el nivel 2 va a continuar lo que es mi compañero. Muchas gracias. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. ¿Se puede apreciar la pantalla? Sí Sí, se Se ve. ve. Ok, gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar al nivel 2, el paso 3 de la disección del cuello. En el paso 3, lo que vamos a realizar es diseccionar el tejido adiposo, donde va a estar contenido los vasos linfáticos, en las partes anteriores de los niveles 2 y 3 que vamos a conocer, de los músculos, en este caso de la región infrayoidea. La disección va a seguir la superficie medial y la superficie profunda del músculo esternocleidomastoideo y va a exponer estructuras profundas. Esto va a incluir incluso la vena yugular interna y también el músculo omoyoideo.
La disección se va a realizar, la disección se realiza posteriormente a lo largo de la superficie profunda o de la superficie medial del músculo en un plano subepinicial hasta el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. En cuanto a la parte de nivel 2, en este caso vamos a usar, en lo que viene en la figura 11, vamos a usar retractores para tirar de la parte superior del esternocleidomastoideo y la cola de la parótida lateralmente. ¿Para qué? Esto va a exponer el nervio accesorio, también va a exponer lo que viene a ser el nervio accesorio de la flecha amarilla, y también va a exponer el tejido linfático de la parte de este nivel 2. Vamos a crear con un hemostato, como se nota en la figura 12 y 13, vamos a crear un túnel inmediatamente posterior a lo que viene a ser a la vena yugular interna, hasta los músculos prevertebrales. Esta maniobra va a acelerar la disección de esta zona, al delimitar claramente, en este caso, la pared posterior de la vena yugular interna. En esta parte, las apófisis transversas de la vértebra 1 se pueden palpar de forma inmediata. En la figura 15 se puede notar claramente. En la parte posterior, se puede palpar inmediatamente en la parte posterior al nervio accesorio y a la vena yugular interna. Y esto nos va a servir como punto de referencia, adicional para la posición de estas estructuras en casos quirúrgicos difíciles. El nervio accesorio debe ligarse del tejido fibroadiposo circundante de forma atraumática, utilizando una pinza hemostática. En cuanto al nivel 2A y el nivel 3 en la disección, mientras se va a estar retrayendo el músculo esternocleidomastoideo posteriormente y el tejido fibroadiposo de los niveles 2 y 3 con los retractores, en este plano de disección profunda va a ser el piso muscular del cuello. Vamos a encontrar al disecar lo que viene a ser, como se nota en la figura 16, el plexo cervical. En este plano, el nervio frénico, así como el plexo braquial, no se van a ver, no se ven en esta dirección. Pero al continuar la disección anterógrada se va a exponer secuencialmente el asa cervical, la vaina carotidia, que va a estar contenida por las arterias carotidas común e interna, el nervio vago y la vena yugular interna. Al continuar con la disección, diseccionando la grasa y los vasos linfáticos de este aspecto, de aspecto anterior de la vena yugular interna, hasta llegar nuevamente a la arteria carótida común. En cuanto al nivel 4 de disección, en el paso número 5, con una disección lateral ya del cuello, se diseca aplicando tracción, en este caso el tejido fibroadiposo profundo del músculo moyoideo en dirección cefálica y al músculo moyoideo en dirección caudal, mientras se diseca el tejido fibroadiposo del nivel 4. En este caso, los vasos cervicales transversos se van a ver y sus ramas ascendentes, estas se deben de ligar. También se puede usar un dedo para establecer un plano de disección entre la grasa de nivel 4 y el plexo braquial y el nervio frénico. Eso sería con mi parte. Gracias.
Bueno, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Por favor, ¿me pueden avisar si es que se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, para continuar, voy a hablar acerca de la disección radical modificada del cuello de tipo 2. Antes de comenzar, me gustaría aclarar acerca de qué significa una disección radical. Y bueno, lo voy a mostrar de esta manera. La disección radical indica de que se van a extirpar a todos los ganglios linfáticos del cuello en sí. Por eso radical modificada es de tipo 2 porque van a haber en sí tres tipos, ¿no? El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es aquel que va a conservar principalmente el nervio accesorio, el cual se encuentra en esta parte. El tipo 2 va a ser el que va a mantener sin tocarlos el nervio accesorio y la vena yugular interna. Y el tipo 3 es aquel que mantiene intactas las estructuras, tanto el nervio accesorio como la vena yugular interna y el nervio, mejor dicho, el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Aparte de ello, se han clasificado en distintos niveles de acuerdo a la agrupación en sí de los ganglios y algunas estructuras anatómicas. Por lo tanto, tenemos el grupo, el nivel 1, que está comprendido en sí en 1A y 1B, siendo el 1A el submentoniano y el 1B el submandibular, como podemos ver en este cuadro, ¿no? Y así siguiendo hasta el nivel 5. El nivel 6 ya es un grupo ganglionar del compartimiento anterior, que es prácticamente visceral, ¿no? Entonces no lo vamos a considerar tanto en esta división, que es la disección radical modificada del cuello tipo 1. Bueno, entonces, primeramente para la incisión, como ya indicó mi compañero, tendríamos dos tipos, ¿no? Principalmente una incisión en tipo T y una incisión en tipo horizontal. ¿De qué va a depender ello? Principalmente de si es que se va a abordar solamente a los ganglios como tal, una disección radical, o también va a extirparse un tumor que se encuentra en la región del cuello. Cabe resaltar de que en la incisión de tipo T se tiene que hacer la unión de los tres puntos, como se ve en esta imagen, no en el lugar del recorrido de la arteria carótida, que es esta línea roja. Bueno, siguiendo, el paso 1 es la incisión y elevación del colgajo, en la cual, sea tanto por la incisión en T o en la incisión horizontal, se va a levantar primeramente el colgajo de la piel y posteriormente el platisma, que se ve con la flecha roja, ¿no? Cabe resaltar de que en algunos pacientes que son delgados puede afectarse en este punto el nervio accesorio. Bueno, en el paso 2 es ya la disección de los niveles, ¿no? Primeramente teniendo en consideración el nivel 1A. Acordémonos que es el nivel submentoniano, ¿sí? En la cual se va a tratar de diseccionar lo que viene a ser y mostrar obviamente el vientre anterior del músculo digástrico, como se puede ver en esta imagen, y entre ambos vientres anteriores el músculo miloioideo, ¿no? Y posteriormente se retira lo que es el tejido fibrodiposo que se encuentra entre ellos. Siguiendo con el paso 2, que viene a ser la disección subcapsular. Lo importante en ello es de que el ayudante tiene que fijarse en el labio inferior, si es que este se contrae. Si es que hay una contracción de ella, va a indicar de que hay un acercamiento al nervio marginal mandibular, que se puede ver en la flecha amarilla, ¿sí? Que además la relación que tiene con respecto a los vasos faciales, que vienen a estar representados por las flechas rojas, es de que este se entrecruza con ellos. Cabe resaltar además de que una vez que ya encontramos este reparo anatómico, lo que se hace es disecar la vena facial y elevarla para poder mantener de esa manera para el siguiente paso, que viene a ser la identificación positiva del nervio marginal. Bueno, con respecto al paso 2 todavía ya, pero en el plano 1, en el nivel 1B, lo que se va a tratar de demostrar es la identificación principalmente de la arteria del músculo miloioideo y la resección de todos los ganglios que se encuentren por encima del, bueno, en este caso sería de manera superficial teniendo en piso al músculo miloioideo. ¿En qué casos? En los tumores malignos del piso de la boca, ¿no? Acordémonos que son los ganglios, no son los tumores. Aparte de ello, también se va a tener que identificar lo que es el nervio lingual. De esta manera, se va a tener que retraer el borde libre del músculo miloioideo
y se identifica primeramente el nervio lingual. ¿Sí? Posteriormente a ello, se retrae inferiormente a la glándula submandibular, como se puede ver en esta imagen, identificando 3 reparos anatómicos importantes. Primeramente, el nervio lingual, por otra parte, el nervio hipogloso, y entre ellos el conducto de Wharton, o el conducto submandibular. En este caso, se puede diseccionar también lo que es el ganglio submandibular que se encuentra en estos reparos anatómicos, una vez que ya se hayan identificado tanto el nervio lingual como el nervio submandibular. Bueno, otra identificación que tenemos que tener en cuenta en el nivel 1B viene a ser la porción proximal de los vasos faciales, que van a estar en relación directa con el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Sí? También se van a poder reseccionar en caso sea necesario. El paso 3 es la identificación del nervio accesorio. Primeramente, para identificar el nervio accesorio se va a tener que identificar lo que es el nervio auricular mayor, el cual va a discurrir por el borde posterior del esternocleidomastoideo, que viene a ser representado con las letras SCM. A 1 centímetro o 2 centímetros posteriores al nervio auricular mayor se encuentra discurriendo el par craneal 11, que es el nervio accesorio. ¿Sí? Bueno, una vez que ya se ha identificado el nervio accesorio, entonces se va a poder identificar además las ramas de este nervio, que vienen a ser en azul las ramas para el esternocleidomastoideo, en rojo que vienen a ser las ramas para el músculo trapecio, y en amarillo es el aporte del plexo cervical hacia el nervio accesorio. Ya pasando al siguiente plano, que es el 2B, en sí que está en el nivel 2B, mejor dicho, que está dividido tanto en una porción anterior, el 1A, que es anterior al nervio accesorio, y el 1B, que es posterior al nervio accesorio. Se va a identificar primeramente el músculo elevador de la escápula. Para ello se tiene que hacer un corte a 1 centímetro por encima de la inserción distal del músculo esternocleidomastoideo en su porción de la clavícula. ¿Sí? De esta manera se va a disecar, mejor dicho, en la porción proximal a la apófisis mastoides. De esta manera se va a disecar lo que es la cola parotidia y la inserción proximal del músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente a ello, ya una vez ubicada toda esta región, va a poder resecarse el tejido fibroadiposo. ¿Sí? El paso 4 viene a ser la disección del nivel 2B. Se identifica primeramente el nervio accesorio como tal, y posteriormente se puede extirpar los que son los linfáticos de esta zona, y si es que está la arteria occipital en esta zona, también se puede diseccionar. No hay ningún problema, tal como menciona el texto. Aparte de ello, vamos a tener que identificar lo que es la vena yugular interna. ¿Sí? Acordémonos que es de tipo 2, entonces sí se va a mantener la estructura de la yugular interna. Bueno, en el paso 5 vienen a ser los planos de disección 5, 4 y 5, en la cual se va a identificar primeramente la vena yugular interna, que va a estar dentro de la fascia carotidia, como tal, en la cual va a discurrir. Asimismo, una vez identificado el nervio accesorio, se va a tener que traslocar, como se puede ver en esta imagen en la flecha amarilla. Una vez traslocada, entonces recién se va a poder trabajar en lo que viene a ser la fosa supraclavicular. Bueno, en el paso 5 también podemos ver el plexo braquial, que también se va a identificar en la flecha de color amarillo, y los vasos cervicales transversos, los cuales no se tienen que tocar. ¿Sí? Asimismo, se va a identificar otro reparo anatómico que viene a ser el nervio frénico, el cual va a tener una relación, en este caso sería anterior con el músculo escaleno, el cual es este de aquí. ¿Sí? Asimismo, el plexo cervical, que va a estar cerca al nervio frénico. Siguiendo con el paso 6, lo que se tiene que hacer es evitar las lesiones en el conducto torácico. Sobre todo tener en cuenta de que en el lado izquierdo es, digamos así, un poco más engorroso que el lado derecho, ¿no?
por las relaciones y la desembocadura que tiene en este lugar. Para ello se va a utilizar un hilo de seda para poder hacer una ligadura en el conducto torácico y de esa manera no haya derrames de linfa. Siempre teniendo en cuenta los reparos anatómicos que existen en esta zona. En el paso 7 ya es una disección anterógrada de los niveles linfáticos que van del 2 al 5, reconociendo el nervio frénico y el plexo cervical, como se puede ver en esta imagen, juntamente con el músculo escaleno anterior. Y en el paso 7 se hace también la disección, en sí la separación del plexo cervical con respecto al nervio frénico. Para luego reconocer las siguientes imágenes que vienen a ser los vasos cervicales transversos, los cuales están representados por la flecha roja y el par craneal número 11, el nervio accesorio. ¿Sí? Además, recordemos de que también tiene una relación importante con el músculo elevador de la escápula. Eso sería todo con mi parte. Muchas gracias. Doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la tiroidectomía. Y para hablar de eso tenemos que saber un poco de anatomía o reconocer algunas estructuras para después llegar a ubicarnos en la tiroidectomía. Entonces, primero, en la imagen que podemos observar en el lado izquierdo, recordemos que la glándula tiroides va a estar compuesto por dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y derecho, y esto va a estar unido mediante el istmo. Aparte de ello, vamos a tener un lóbulo piramidal, que generalmente se va a ubicar al lado izquierdo, y es denominado como el pirámide del Lauluet. Este, si bien es cierto, pues esto a su vez va a estar encerrado por una fascia denominada la fascia delgada, en la fascia cervical media. Ahora, en el lado izquierdo podemos observar la imagen que esto va a estar cubierto, la glándula tiroides, por el esternotiroideo, de dentro hacia afuera, y también por los músculos esternocleidomastoideo, y ya por más hacia afuera, externamente, por el músculo platisma. Este músculo platisma, el cual se va a estar insertado en el tejido subcutáneo desde la parte torácica, deltoides y acromial, y se va a dirigir hacia la parte mandibular. Es importante reconocer sus estructuras ya para poder saber y cómo podemos interceptar a esta sección. Entonces, también decimos que en la técnica quirúrgica, que es la tiroidectomía, vamos a clasificar mediante el tipo de nódulo que va a tener. Esto mediante una historia clínica que se va a tener del paciente, también de las funciones tiroideas o que se ha llegado a estudiar, y también con las pruebas de ecografía. Si el paciente va a presentar se podría decir un bajo riesgo, cuando va a tener una medida menor de 1 centímetro, y si va a tener o no va a tener riesgo en la placa ecográfica, entonces este paciente va a pasar en observación. Pero si el paciente, a pesar de tener bajo riesgo y que tenga un nódulo tiroideo mayor de 1 centímetro, y también con en la placa ecográfica pueda verse algún tipo de riesgo, este paciente pues se va a dirigir hacia los pacientes que tienen alto riesgo mediante la biopsia de aspiración con aguja fina. De acuerdo a esto, se va a clasificar si en esta prueba se va a categorizar si es de bajo o si es benigno este nódulo tiroideo. Se va a pasar a observación y se va a tener en futuras citas, evaluar cómo se va a llegar a dar semanalmente o mensualmente en cada cita. Pero si este paciente va a tener mediante esta biopsia de aspiración, una malignidad, se va a pasar para cirugía. Y si va a estar de forma indeterminada, se menciona que se va a volver a hacer una biopsia, o quizás se va a clasificar mediante criterios ecográficos de malignidad.
Ahora, para hablar acerca de la tiroidectomía, recordemos que también tiene una nomenclatura. Una lobectomía va a tratarse aquella incisión o una técnica quirúrgica en uno de los lóbulos. Una lobectomía y una itzmectomía, pues va a tratar acerca de una hemitiroidectomía, es decir, la mitad de la tiroidectomía. En caso del istmostectomía, pues generalmente no, o se va a llegar a utilizar mediante una traqueostomía o cuando vamos a intentar abordar, o va a ser un abordaje difícil para la traqueostomía. Y en caso de la tiroidectomía subtotal, es decir, que se va a preservar parte de un receptáculo en la parte posterior de la glándula tiroides. Y ya la parte cerca total de la tiroidectomía, esta indica que es una menor cantidad y la preservación va a ser mínima. Generalmente a nivel nacional se llega a utilizar la tiroidectomía total, es decir, la incisión total de los dos lóbulos con el istmo de la glándula tiroides, preservando tanto los nervios y también las glándulas paratiroides. En caso de la complexión de la tiroidectomía, esto va a darse mediante una reoperación o una completación de aquellas incisiones o intervenciones quirúrgicas que no se han llegado o se han llegado a observar algunas malignidades. Eh, en todo caso, hablando ya específicamente cómo es que se va a dar esta tiroidectomía, tenemos o menciona el libro que tiene 3 pasos. Primero vamos a exponer la glándula tiroides, luego vamos a hacer una disección en la liberación de la tiroides en el polo superior y luego en el polo inferior. Bueno, el paso 1, donde se va a exponer la glándula tiroides, primero tenemos que saber la posición del paciente. El cuello tiene que estar de manera hiperextendida para tener un buen abordaje de la glándula tiroides. Y se menciona que va a haber una incisión por encima de 1.5 a 2 centímetros de la horquilla esternal. A ese nivel, de manera de una línea transversal, pues se va a tener que incidir. Una vez que se llega a incidir, eh, una vez que se llega a incidir, pues vamos a levantar el colgajo subplastismal, es decir, el platisma, para así elevarlo hacia la parte superior, hacia la muesca tiroidea, y en la parte inferior, hacia la parte esternal, y hacia los lados, dirigirlo hacia el esternocleidomastoideo. Ya, en la figura 2 vamos a poder observar, una vez que se va a elevar, como mencioné, en la parte superior y en la parte inferior. Ya en la figura 3, aquí podemos observar cómo se llega a encontrar el paciente, está elevado, está en la parte superior, y en amarillo podemos observar o identificar la fascia cervical media o la línea RAFE, como se puede observar. Esta va a separar tanto los músculos externos tiroideos hacia los lados. En la figura número 4 podemos observar que se va a encontrar tanto el esternoyoideo con SH y el esternotiroideo con ST, los cuales se va a tener que identificar su borde medial, y recordemos que el esternotiroideo se va a encontrar más profundo y el esternoyoideo se va a encontrar más superficialmente. En el paso número 5 podemos observar ya parte de la porción de la glándula tiroides que van a estar cubiertos por estos músculos. El paso 2 que dije, vamos a encontrar el lóbulo superior de la tiroides, por lo cual primero vamos a tener en la parte medial del músculo esternotiroideo, vamos a insertar 1 centímetro para facilitar esta exposición del polo superior de la glándula tiroides, y también vamos a mencionar bibliografía que vamos a utilizar tanto las pinzas de Kocher o Bangkok para que puedan desgarrar esta parte, para que desgarre esta parte de la tiroides, de su parte parenquimal, y este polo superior pues llegue a estar firmemente sujeto por estos. Luego, en la figura número 8 y 9 vamos a poder observar el nervio laringio externo. Este nervio laringio externo va a ser una de las ramas las cuales van a llegar a inervar, o es una de las ramas del laringio superior que va a llegar a inervar el polo superior de la glándula tiroides superior.
Entonces tenemos que fijarnos de estas porciones para no llegar a diseccionarlas y debemos poder, por ejemplo, en esta imagen, la imagen número 9, vamos a tener en la parte de color amarillo es la vena tiroidea media, en la parte roja vendría a ser la tiroidea superior y la parte azul vendría a ser el nervio, perdón, la parte amarilla es el nervio laringe externo, la parte azul vendría a ser la vena tiroidea media. Y ya en la parte de figura 10 vamos a poder observar el pedículo superior, donde se va a ligar por debajo del nervio laringio externo. Y aquí también podemos observar el nervio laringio externo, donde se puede observar con la flecha amarilla. Ya, el siguiente paso para finalizar es la disección de la parte inferior o el lóbulo inferior de la glándula tiroides, que en este paso se menciona que va a estar a nivel de traqueoesofágico. Para llegar a ello tenemos que pasar por este plano. Entonces, después de ya soltar el polo superior, mediante todas estas estructuras que llegamos a encontrarlas, principalmente el nervio laringio externo, en la parte ya inferior, el lóbulo tiroideo se va a tener que rotar medialmente para separarse de este tejido alveolar que va a estar envolviendo a la glándula o se va a encontrar entre la glándula y el músculo esternotiroideo. Este paso nos va a ayudar para exponer hacia la región traqueoesofágica. Luego, las glándulas paratiroides, tenemos que recordar a este nivel que se van a encontrar tanto en el polo inferior, en el borde inferior de la glándula tiroides, las glándulas paratiroides inferiores, y a veces también llega a encontrarse en la parte anterior o en la parte posterolateral. Y generalmente mencionan que es un poco difícil de identificar esta glándula paratiroides, pero sí es un poco grasosa y que con esto podemos diferenciar. Aquí se puede observar la glándula paratiroides inferior con la flecha amarilla. Aquí también se puede observar la glándula paratiroides con la flecha amarilla. Y tenemos la arteria tiroidea inferior con la flecha roja. Luego tenemos aquí también los reparos anatómicos de los nervios laringios recurrentes, los cuales van a ubicarse en la flecha amarilla que se puede observar. Estos van a estar con relación con el polo inferior de la glándula tiroides. Entonces, una vez que identificamos este nervio laringio recurrente, vamos a tener que continuar esta disección capsular de manera craneal para mantener la vista y no poder incidir en este nervio y así también poder preservar el nervio y también las arterias tiroideas inferiores que van a estar ubicadas cerca del nervio que está con flechita roja. En la parte ya, una vez que encontremos este paquete, estos reparos anatómicos importantes, vamos a tratar de reconocerlos y separarlos. Y ya en la parte, para ya sacar este lóbulo inferior, tenemos que también recordar otro reparo anatómico, el cual, es decir, vamos a encontrar el ligamento de Berry. Este ligamento de Berry va a estar unido la glándula tiroides con los anillos traqueales y también con parte de la cricoides, el que está señalado de color azulito. Este va a tener que ser disecado y poder diseccionar a este nivel para poder extraer todo el lóbulo inferior. Después de diseccionar este ligamento de Berry, vamos a extraer el istmo con la ligadura y también la parte superior e inferior. Y se va a hacer el mismo procedimiento del lado opuesto si el caso va a ser de una tiroidectomía total. Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto a mi exposición. Gracias. En caso de una tiroidectomía total, ¿cuál es la complicación más frecuente que puede ocurrir? Vendría a ser que vayamos a disecar o vayamos a diseccionar, en este caso, el nervio laringio recurrente. Ya no es una otra. También podríamos diseccionar
las arterias y como cuál. arterias tiroideas inferiores, que es como está un plano tráqueo prevertebral, pues a este nivel vamos a quizás diseccionar esto o quizás las glándulas paratiroides. ¿Pero qué arterias? La arteria tiroidea inferior, doctor. La arteria tiroidea inferior y la superior. Ya está bien. ¿Qué reparo anatómico tengo que tener en cuenta en el momento de hacer una tiroidectomía para no tocar el laringe recurrente? La arteria tiroidea inferior, doctor. Y también la arteria tiroidea inferior y también había en la parte del tubérculo de Zuckerkant, si no me equivoco, que está ubicado en la parte posterolateral. No, te preguntaba qué reparo anatómico yo tendría que considerar para no lesionar el medio laringe recurrente. Primero vendría a ser, doctor, la parte, o vendría a ser la parte inferior del lóbulo inferior, del polo inferior de la glándula tiroides. Y A ese nivel del laringe recurrente. sí, también tenemos que ver si es en el lado derecho o izquierdo, cómo es que llega a formar su asa, por ejemplo, en el lado izquierdo, en el callado de la aorta, y en el lado derecho, en la arteria subclavia, poder ver esa recurrencia o esa asa que va a formar. Hola. ¿Se me escuchó? Sí, ¿ya terminado? No, doctor, faltan 2 personas todavía. Ya que continúe. Ya, doctor, compañeros, ante todo, tengan ustedes una maravillosa noche. Mi nombre es Rubí Gilda Quispe Aquino y con mi persona vamos a continuar con este tema que es la laringectomía total. Este procedimiento quirúrgico implica prácticamente la extirpación de todas las estructuras laringeas y también de una sección de la tráquea superior, lo que conlleva a la desconexión de las vías respiratorias y finalmente a la creación de un orificio de respiración artificial en el cuello que va a ser permanente y que denominamos como traqueostoma. La laringectomía total es un excelente procedimiento oncológico, como ya lo indicó el doctor antes, y este se realiza principalmente en cánceres avanzados de laringe e hipofaringe, pero también en cáncer avanzado de tiroides, pero con invasión de la laringe. Aparte de procedimientos oncológicos, también se realiza para afecciones no cancerosas, como por ejemplo traumatismos graves, aspiraciones intratables o condronecrosis de la laringe. En cuanto a la anestesia, esta cirugía se realiza bajo anestesia general y si en caso de que pueda haber una intubación difícil, es necesaria una traqueotomía de emergencia. Son 11 los pasos quirúrgicos que nos llevan a completar esta cirugía. Mi persona va a tratar 8 de esos pasos y los 3 últimos van a ser tratados por mi compañera. En primer lugar, debemos de tener en cuenta cuál va a ser la colocación del paciente para la cirugía y en este caso va a ser en hiperextensión cervical. El paso número 1, que como ven en pantalla, es la incisión y la posición del estoma. Primero debemos de marcar dónde se va a realizar la incisión y como vemos en esta imagen, la marca se realiza, es una incisión en colgajo en delantal de base superior, cuya rama horizontal o el trazo horizontal se realiza a 2 centímetros por encima de las clavículas y
trazos verticales que son paralelos entre sí se realizan a 1 centímetro por detrás de los bordes anteriores del músculo esternocleidomastoideo. Esto en la derecha y también en la izquierda. Entonces, esta es la incisión en colgajo en delantal. Con respecto a la posición del estoma, y sabiendo en primer lugar que el estoma es una abertura artificial creada quirúrgicamente, su incisión va a ser marcando un trazo bajo la rama horizontal del primer trazo, y este trazo pequeño va a simular el faldón de la incisión principal. Su tamaño, el tamaño del estoma, es similar o tiene que asemejarse al tamaño del pulgar del paciente, esto para facilitar en un futuro el uso de una prótesis de voz, y el borde inferior del trazo tiene que estar a 2 centímetros por encima del manubrio esternal. Con respecto a la elevación del colgajo musculocutáneo, este será realizado en el plano subplatismal, es decir, que vamos a considerar la piel, el tejido celular subcutáneo, y como lo dice el nombre subplatismal, vamos a considerar también el músculo platisma. Entonces va a estar superficial a las venas yugulares anteriores y las venas yugulares externas. El colgajo será levantado hasta aproximadamente 2 centímetros por encima del cuerpo del hueso hioides. El paso número 2 es la retracción del músculo esternocleidomastoideo y la división del músculo homoioideo. Como ven en pantalla, aquí, una vez traccionado hacia arriba el colgajo musculocutáneo, tendremos a la vista esto de acá, que es prácticamente el revestimiento de la fascia cervical, donde vamos a hacer 2 incisiones, una en la derecha y una en la izquierda. La incisión va a ser realizada a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En este punto, tenemos que identificar a la vena yugular externa, y que es esta de acá, miren, esta de acá, y también al nervio auricular mayor, justamente por sus relaciones con el músculo esternocleidomastoideo y para prácticamente evitar dañarlos al momento de retraer el músculo lateralmente. Ok, como ya lo dije, el siguiente paso va a ser la retracción del esternocleidomastoideo lateralmente, lo que nos va a llevar a exponer 2 estructuras principales, que son el músculo homoioideo, que es este de aquí, y que como vemos en la imagen más esquemática era este de aquí. Retraemos el músculo y vamos a tener esto. Y también vamos a poder visualizar a la vena yugular interna. Ok, el siguiente paso que conlleva el paso número 2 es prácticamente dividir el vientre del músculo homoioideo. Pero antes de dividir el vientre del músculo homoioideo es necesario cauterizar con diaterma bipolar el suministro de sangre segmentario al esternocleidomastoideo. Ok, una vez cauterizados vamos a poder dividir el vientre del músculo homoioideo. Y esto, ¿dónde se va a hacer la división? Justamente en las líneas punteadas, o en la línea punteada amarilla que ven aquí, va a ser medial al cruce que tiene el músculo con la vena yugular interna. Entonces vamos a tener una sección superior y una sección inferior que van a ser retraídos hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, ¿no? Ok, con una retracción, si ya no va a estar este músculo, creo que tengo una imagen acá. Okay, no. Ya, pero si no va a estar este músculo, prácticamente vamos a tener por detrás de ella la vena yugular interna, ¿no? Esta es una imagen más esquemática. Luego sigue la retracción de esta vena, ¿no? Que es la vena yugular interna. Y al retraer, prácticamente esta vena, que es la vena tiroidea media, se va a tensar y la vamos a poder identificar. Entonces tiene que ser cortada y tiene que ser ligada. Ok, como nota final de este paso, que es el paso número 2, es que la vena yugular interna y el borde lateral del esternoioideo van a estar bien definidos en esta etapa para poder continuar con el paso número 3. Ya, aquí tenemos a la vena yugular interna. Como ya les dije, vamos a seccionar en este punto al músculo homoioideo, y entonces al ya no estar prácticamente vamos a poder visualizar bien estas 2 estructuras, el borde lateral del esternoioideo y la vena yugular interna. El paso número 3 es la división de los músculos infrayoideos. Como vamos a trabajar en esta zona, lo primero que tenemos que hacer será dividir y ligar la vena yugular anterior. Esto en dos partes, ¿no? Primero lo vamos a hacer a nivel supraesternal y luego lo vamos a hacer también debajo del cuerpo del hueso hioides. Una vez realizado este paso, vamos a seccionar el músculo esternoioideo. Recuerdan que lo que teníamos
después del paso número 2 serán 2 estructuras, el esternoideo y la vena yugular interna. Una vez hecho esto de la vena yugular anterior ser seccionadas y ser ligadas, vamos a poder seccionar también el músculo esternoideo, que es este de aquí. Este será un trazo prácticamente, un corte transversal y va a ser realizado con electrocauterio. Posterior a ello, debemos de seccionar el músculo esternotiroideo, porque al seccionar el músculo esternoioideo vamos a poder visualizar detrás de él en su profundidad al esternotiroideo, que también debe ser seccionado, y esto a nivel prácticamente por debajo de la laringe. Aquí tenemos el esternotiroideo que ya ha sido seccionado en esta parte. Y al seccionar el esternotiroideo se van a exponer dos cosas. Medialmente vamos a poder observar al lóbulo tiroideo, que es esto de acá, y también vamos a poder observar a la vena yugular interna de manera lateral, que ya estaba desde los planos anteriores, ¿no? El paso número 4 es prácticamente repetir los pasos segundo y los pasos tercero en el lado contralateral para que ambos lóbulos tiroideos queden expuestos. El lóbulo tiroideo contralateral al lado con cáncer de laringe generalmente va a ser conservado, esto para evitar dos cosas, la hipocalcemia y el hipotiroidismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que solo vamos a conservar el óvulo si es que no hay una invasión tumoral macroscópica en la glándula tiroides. Por lo que el siguiente paso, el paso número 5, es la conservación de un lóbulo tiroideo. ¿Cómo hacemos para conservar un lóbulo tiroideo? Primero debemos de dividir el istmo tiroideo con electrocauterio, como ven en las líneas punteadas verdes. Luego, el lóbulo tiroideo contralateral, es decir, el que queremos conservar, el que no está con cáncer prácticamente, va a ser separado de la tráquea. Es este de acá, este es el lóbulo tiroideo derecho en este caso, que va a ser conservado. Va a ser separado de la tráquea y también va a ser separado de la laringe al ser rotado lateralmente, siendo liberado de este último, ¿no? Que es la laringe, ya que la finalidad de esta cirugía es resecar la laringe, y si queremos resecar la laringe, tenemos que separar lo que queremos conservar, que es el lóbulo tiroideo derecho en esta cirugía. Ok, el siguiente paso es tener en cuenta el nervio laríngeo recurrente. Este nervio laríngeo recurrente, que se encontraba profundo a la glándula, como podemos ver aquí, puede identificarse en el surco traqueosofágico, la tráquea y por detrás el esófago. Pero obviamente va a ser seccionado en una laringectomía total, porque al sacar la laringe, al resecar la laringe, prácticamente va a perder toda su funcionalidad, ya que esta funcionalidad consistía prácticamente en inervar la mucosa inferior de las cuerdas vocales, que ya no van a estar después de la cirugía, y también todos los músculos intrínsecos de la laringe, exceptuando obviamente el cricotiroideo. Ok, el siguiente paso que debemos considerar es identificar y preservar el esófago, que como vemos en esta imagen es esto de acá. En esta imagen también podemos ver al nervio laríngeo recurrente, pero este ya está seccionado y podemos ver claramente que esta era su ubicación, ¿no? En el surco traqueosofágico, tráquea por delante y esófago por detrás. Entonces, el esófago es identificado y va a ser preservado. La arteria laríngea superior, que es rama de la tiroidea superior, es esta acá, arteria laríngea superior, que es rama de la arteria tiroidea superior, va a ser separado, es decir, va a ser seccionado. Y lo tenemos. Y también solamente esta, ¿no? Solamente esta rama, la arteria laríngea superior. Pero la arteria tiroidea superior tiene que ser conservada para mantener el suministro de sangre al lóbulo tiroideo que tenemos que conservar. Eso en el lado contralateral. Ahora, ¿qué pasa en el lado ipsilateral de la glándula tiroides? Prácticamente el lóbulo tiroideo que sí va a ser resecado juntamente con el cáncer de laringe, es decir, con toda la laringe. Como vemos aquí, tiene que estar unido a la laringe, tiene que continuar su unión con la laringe porque va a ser sacado. Entonces, no tendría objetivo que nosotros separemos este lóbulo más, porque al final va a ser resecado al igual que la laringe. Con respecto a la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior, también van a ser divididos, es decir, seccionados para liberar toda la laringe. Esto, como ya les dije, en el lado ipsilateral al lado con cáncer de laringe, porque en el lado contralateral no va a pasar eso, ya que tenemos que preservar la irrigación del lóbulo tiroideo que vamos a querer conservar. Por último, tenemos al nervio laríngeo superior, que es este de aquí, rama del nervio vago, y lo tenemos que identificar antes de su penetración en la membrana tiroidea. Lo identificamos y lo dividimos en ambos lados.
El paso número 6 es la separación de los músculos, del músculo constrictor inferior de la faringe, que es este que ven en verde, y del cartílago tiroides. Tenemos que separar estas dos estructuras. Aquí lo podemos ver en una imagen más esquemática para que podamos visualizarlo en estas dos imágenes, que son imágenes reales, ¿no? Ya, lo primero que debemos de hacer en el paso número 6 es rotar la laringe hacia el lado contralateral. Como sigue la flecha, hacia ese lado. Prácticamente lo empujamos un poco hacia adelante y hacia la izquierda en este caso. Luego, palpamos, como vemos en la imagen, el borde posterior del ala tiroidea, es decir, acá en este punto, el borde posterior del ala del cartílago tiroides, y vamos a separar y despegar ya. Antes de separar el seno piriforme, tenemos que continuar con la resección o la separación del músculo y del cartílago tiroides. Entonces, en este borde o en esta inserción oblicua que forma en el cartílago tiroides, vamos a seccionar el músculo constrictor inferior de la faringe. Como ven aquí, es un poco, en este corte también lo vemos, es un poco por delante al borde posterior del ala tiroidea. Es de esta manera que van a ser separadas estas dos estructuras. Ok, una vez separados estas dos estructuras, vamos a pasar a despegar la pared lateral del seno piriforme. Que está en otra imagen, aquí lo vemos mejor. Ok, y ya aquí, miren, este es el borde posterior del cartílago tiroides. Aquí está la cara anterior, la cara posterior, y tenemos que despegar el seno piriforme de la cara medial del cartílago. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso será diseccionar, ¿no? Prácticamente, separar la pared lateral del seno piriforme de la cara medial de la ala tiroidea en el lado opuesto al cáncer, ya que en el lado del cáncer no tenemos que hacer esta separación tan exquisita, porque si el tumor se extiende hacia la hipofaringe, es necesario tener márgenes de resección adecuados, entonces no vamos a hacer esto. Ok, este procedimiento que ya le he explicado en un lado, que es el lado derecho, se repite en el lado izquierdo. El paso número 7 es la liberación del hueso ioides. Para esto vamos a identificar y primero tenemos que identificar el cuerpo del hueso ioides. Aquí lo tenemos, el cuerpo del hueso ioides. Y tenemos que recordar dos estructuras importantes, que es el nervio hipogloso y la arteria lingual, que se encuentran en profundidad al asta mayor del ioides, que está traccionado hacia abajo justamente para ver estas estructuras. Ambas deben ser identificadas y deben ser preservadas en ambos lados. Luego sigue la sección de los músculos suprayoideos del cuerpo del hueso ioides, que en este caso van a ser el digástrico, el estiloioideo y el genioideo. Solamente los en relación al cuerpo del hueso ioides, ¿ok? Luego sigue, con respecto al ligamento estiloioideo, tenemos que separarlo del asta menor. ¿Esto con qué objetivo? Solamente para darle más movilidad al hueso ioides, y va a poder moverse inferiormente lejos de esta estructura importante, ¿no? Que es el nervio hipogloso. Ok, una vez hecho todo esto, vamos a girar el hueso ioides. Como ya les dije, al seccionar el ligamento estiloioideo nos va a dar mucha más movilidad y va a ser posible girar el hueso ioides hacia el lado contralateral, es decir, lo vamos a empujar un poquito hacia adelante. Entonces, al ser girado, con unas tijeras vamos a poder dividir el tejido blando de la parte medial y de la parte medial o de la cara posterior prácticamente del asta mayor del hueso ioides para aislarlo en ambos lados, tanto derecho como izquierdo. Además, es necesario realizar una disección transversal a lo largo del margen superior del hueso ioides. Digo esto de manera general porque ya seccionamos los músculos suprayoideos que estaban en relación al cuerpo del hueso ioides, pero ahora vamos a hacerlo lo que falta prácticamente, ¿no? A lo largo del margen superior del hueso ioides, donde vamos a conseguir liberar dos músculos, que son el músculo que está en rojo, que es el iogloso, y también el constrictor medio de la faringe, que está en celeste. Aquí, estos dos van a ser seccionados y prácticamente ya va a ser liberado el cuerpo o prácticamente todo el hueso ioides. Lo que sigue a la sección de estos músculos es la disección de la cara superior del espacio preepiglótico, que está por debajo de este ligamento ioepiglótico. Por debajo de este ligamento va a prácticamente encontrarse el espacio preepiglótico. Por eso es que este paso es disección de la cara superior del espacio preepiglótico. Identificamos en este punto
el ligamento ioepiglótico, perdón, que está en el centro, en la línea media, y también liberamos la mucosa de la vallécula de la superficie anterior de la epiglotis. En este paso vamos a poder acceder a la faringe mediante un corte que vamos a realizar a lo largo del margen superior de la epiglotis, pero el acceso a la faringe ya lo vamos a ver en el paso número 9, que puede ser de dos maneras, lo vamos a ver con mi compañera, y solamente vamos a terminar con el paso número 8, que es la división de la tráquea. La división de la tráquea se realiza en esta fase para movilizar toda la laringe y para facilitar su resección a fin de cuentas. Justo antes de entrar a la faringe, que es el siguiente paso, el paso número 9, la tráquea debe ser seccionada en este punto, que es prácticamente entre los anillos segundo y el anillo tercero. Vamos a retirar entonces el tubo orotraqueal o el nasotraqueal que le estaba dando soporte de oxígeno al paciente y vamos a reintubar a través de la herida que hemos hecho en el cuello, ¿no? Y también en la tráquea. Este tubo de reintubación va a ser fijado a la pared torácica o también se puede hacer una sutura temporal alrededor del estoma para evitar que se desplace y finalmente vamos a conectar las tubuladuras de anestesia y se va a reanudar la ventilación del paciente. Un dato importante e interesante es que hemos realizado el corte acá entre los anillos segundo y tercero en la parte anterior, pero en la parte posterior en la pared posterior de la tráquea, el corte no va a ser a la misma altura, sino tiene que ser un poco por encima del primer corte, esto para que sea más largo la pared posterior de la pared anterior y que sea más fácil formar el estoma. Que ya les mostré en la primera imagen, que es este huequito que ven acá. Este es el estoma. Entonces, si la pared posterior de la tráquea es un poco más larga, se va a poder formar mejor, porque si van a ser a la misma altura, esto como que jalaría mucho esta parte, no la parte superior. Bueno, eso sería todo y ahora vamos a continuar con mi compañera Gaby con los pasos 9, 10 y 11. Muchas gracias. ¿Y en qué caso se hace la laringectomía total? La laringectomía total, doctor, es cuando tenemos cáncer de laringe que compromete no solo toda la laringe, sino también la hipofaringe, perdón, y también cuando tenemos cáncer de tiroides con compromiso de la laringe. Como ya lo indiqué, también pueden ser en traumatismos graves en esa región o cuando hay una aspiración irreversible. Ya. Bien, doctor y compañeros, muy buenas noches. Ya continuando con los siguientes pasos y también proseguiré a continuar con otro procedimiento que viene a ser la tiroplastía. Respecto a los siguientes pasos, empezaremos con el paso 9, en el cual se va a desarrollar lo que es la entrada en la faringe desde arriba. Esto mediante primero la sujeción de la punta de la epiglotis con unas pinzas que vendrían a ser unas pinzas de Agis que están diseñadas, ¿no?, para tejidos que tengan una mucosa fina, como vendría a ser la epiglotis. Mediante estas pinzas se va a ingresar a la faringe en la línea media, esto en la punta de la epiglotis, y se va a continuar con la incisión faríngea en el lado opuesto del tumor que va a abrazar el margen lateral de la epiglotis, para así separar lateralmente lo que es la laringe de la faringe. Además, una vez que se ha punzado la faringe, se va a seccionar con unas tijeras la mucosa de la fosa piriforme, que va a estar opuesta, ¿no?, al tumor para así exponer la faringe. En el siguiente paso, la capa inicial de cierre se va a realizar mediante una puntada de Connell, que viene a ser un tipo de sutura continua, en el cual se va a usar Vicryl 3 ceros y se debe anclar una sutura justo por encima del esófago. Y bueno, las siguientes capas de cierre se van a usar suturas para cerrar también la musculatura sobre la línea de la incisión, en especial el músculo constrictor. En el siguiente paso
que vendría a ser la parte final de la laringectomía, es la finalización del traqueostoma, en el cual el borde inferior se va a abordar primero y se va a utilizar suturas de nylon, 2 ceros, y en el punto se va a colocar a través de la piel, ¿no? Y luego desde el exterior hacia el interior de la luz traqueal, en el cual se va a formar mediante un punto del colchonero vertical, se va a generar una fuerza para el estoma alrededor del anillo traqueal, al cual se le va a denominar como el estoma en sí. Ya de manera sencilla podríamos decir que en esta imagen se observa cómo es que en una laringectomía se podría haber la existencia de un área cancerosa, ¿no? Porque es la indicación que se tiene para este tipo de procedimiento. Entonces, en la otra imagen vemos cómo quedarían las estructuras anatómicas luego de la laringectomía. Y de manera sencilla podemos decir que en sí el cirujano va a hacer una abertura en la tráquea y un agujero en la parte frontal del cuello. Entonces la tráquea se va a conectar, ¿no?, con este agujero, y dicho agujero se va a denominar como estoma. Y después de la cirugía la persona va a respirar a través de ese estoma, el cual nunca se le va a retirar. El siguiente procedimiento viene a ser la tiroplastía de córtex. Para empezar, es necesario definir quizá qué es una tiroplastía. Bueno, esta va a ser una técnica fonoquirúrgica que va a consistir en modificar la estructura de la laringe, a lo cual va a actuar fundamentalmente sobre el cartílago tiroides para variar la posición, tal vez la longitud o la tensión que van a tener las cuerdas vocales. Esto con el objetivo de conseguir una transformación de la voz en cuanto a su tono o tal vez a su intensidad. Las indicaciones que se van a dar en la tiroplastía va a estar indicada en casos de parálisis, paresia, hipotrofia, arqueamiento o deformidad de las cuerdas vocales o pliegues vocales. Y este procedimiento en sí va a ser de elección en la gran mayoría de casos de parálisis vocal permanente, donde va a existir una falta de movilidad de la cuerda vocal, ¿no? Y además lo que va a generar en el paciente un cuadro clínico clásico que vendría a ser una disfonía marcada, que podría estar también acompañado de episodios aspirativos, lo que le llevaría a que se realice una tiroplastía. En sí, la tiroplastía de córtex también va a ser denominada como una tiroplastía de medialización o tipo 1, el cual va a tener la finalidad de desplazar hacia la línea media una cuerda vocal paralizada. Esto mediante la introducción de un implante y a través de una pequeña incisión no externa en el cuello. Este implante va a ser de un material específico, que es el politetrafluoroetileno expandible o también Gore-Tex, o simplemente Gore-Tex. Este procedimiento se va a realizar con anestesia local y neuroleptoanalgesia, es decir, que el paciente debe estar consciente o despierto y ser capaz de generar o emitir sonidos durante el acto quirúrgico. Bien, en el procedimiento de la tiroplastía de Gore-Tex, este va a consistir en 4 pasos fundamentales. El primer paso vendría a ser palpar el cartílago tiroides y posteriormente identificar la muesca tiroidea, que vendría a estar señalada con la flecha roja, la línea media de la tiroides,
que está señalada con la flecha amarilla, y el borde inferior del cartílago tiroides. Posterior a la identificación de esta, se va a realizar una incisión transversal en el pliegue de la piel en un aproximado de 5 centímetros de largo. Se va a realizar a nivel del cartílago tiroides medio, desde la línea media hacia el borde posterior del cartílago tiroides, en donde se van a levantar pequeños colgajos de piel, tanto superior e inferior, en el plano subplatismal. También los músculos esternotiroideo, tiroideo se van a dividir para poder así exponer la lámina tiroidea desde la línea media. En el paso 3, ya desde el punto medio, entre la muesca tiroidea y el borde inferior, se va a dibujar una línea paralela al borde inferior, ¿no? Que vendría a ser esta. Para hacer el corte de 4 milímetros, que vendría a ser la ventana cartilaginosa, esto en la lámina tiroidea. Y posteriormente se va a introducir la tira de Gore-Tex, que por lo general mide de 2 milímetros. Al introducir, se va a pedir al paciente que emita algún sonido para ver si realmente está bien colocado, ¿no? O también se podría hacer la confirmación mediante una endoscopía. Y posterior a ello se va a realizar el corte del exceso de Gore-Tex en caso de que se exceda la tira. Y luego se va a empezar a proceder a reparar los músculos, cerrando así la herida. Este tipo de procedimientos, en cuanto a sus complicaciones, manifiesta que no tiene grandes riesgos, ¿no? Debido a que la caja laringea va a tener un acceso fácil para este procedimiento, y también los grandes vasos que van a estar irrigando el cuello están alejados, ¿no? Un poco alejados del campo quirúrgico. Sin embargo, se describen algunas complicaciones que van a estar divididas en complicaciones mayores y complicaciones menores. En las mayores, este procedimiento puede generar hemorragia, obstrucción de la vía aérea y la extrusión de la prótesis, que es el más común. Y en cuanto a las complicaciones menores, se podría presentar eritema, edema laringio o algún tipo de hematoma de la cuerda vocal. Esto sin que haya una obstrucción de la vía aérea en sí. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Ya, bueno, para terminar, decirles que más que todo, como han visto las imágenes que han puesto sus compañeros, casi todos son cirugías mutilantes en cirugía oncológica, ¿no? A veces se hace resecciones en colgajo amplio que implica todas las paredes, perdón, todas las capas, digamos, desde la piel hasta la parte interna. Entonces no es necesario conocer mucha anatomía para poder entender bien esa abordaje. Bueno, Miriam, ¿algo más? No, las otras exposiciones, doctor, la del grupo 5. ¿Cuándo van a hacer? ¿Estaría bien, doctora, la otra semana? Ya estoy bien, no hay problema. Me avisa con anticipación. Sí, doctor. Ya, bueno, entonces, También, doctor, dime. quería, sobre el examen que le dije hoy, doctor, le estaba diciendo que si podía ser el lunes o el martes o miércoles o jueves. ¿Qué día? No, está bien, no hay problema. Me dijiste para la otra semana, ¿no? ¿Mm? Sí, doctor. Ya. Y de esos días, doctor, ¿qué días sería más factible? Día jueves. Ya, doctor. Jueves, entonces. Y la hora, doctor, creo que estaríamos coordinando, ¿no, Laura? O, Preferencia entre las 2, 3 de doctor será. Una hora normal para la persona. doctor. Doctor, buenas noches.
Sí, buenas noches. Doctor, tuve un problema al ingresar a la plataforma, a la reunión. Es que estuve viajando, tenía clases presenciales en Puno y no pude llegar a tiempo y no respondí a la ¿Con lista y quién no sé si tenía, podría. ¿Perdón, doctor? con quién tenía clases presenciales? Tenía ética médica, doctor, y como yo soy de Juliaca y tuve que viajar y No, llegué tarde. ¿Con quién está llevando la ética médica? Con el doctor Dante, ¿Quién es Dante? Dante Anco. No. Mm, ya no me Doctor, por preocupe. favor, ¿podría considerarme la asistencia? Yo sepa, el doctor estaba operado. ¿Está haciendo clases presenciales? El doctor, que yo sepa, estaba operado de su pierna. Sí está haciendo, doctor. Es su segunda clase presencial que está haciendo después de su operación. Ya, no, que no se preocupe. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Descansen. No le dije, doctor, mi nombre. Soy Luz Marina Cayaticona, por Sí, favor. ya me dijiste tu nombre. Ay, ya, Buenas muchas noches, gracias. Buenas noches con todos. Descansen. Buenas noches. doctor. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches, doctor.